Oposiciones del SES. Todo el proceso de oposiciones del Servicio Extremeño de Salud es responsabilidad del Gobierno del señor Monago. Gobierno que llegó a la Junta de Extremadura y paralizó las oposiciones en el año 2011. Gobierno que 2 años después, en el año 2013, a finales del 2013, decide reactivar de nuevo las oposiciones. Y al reactivarlas, cambiaron muchos tribunales de este concurso de oposición que, como saben, afecta a distintas y muy diversas especialidades del Servicio Extremeño de Salud. Sin embargo, hubo un tribunal en concreto que no cambiaron. Por tanto, todo ese proceso de cambios y no cambios de tribunales es responsabilidad del señor Monago, que ha tenido 30 meses para cambiar todo lo que quisiera de este concurso de oposición, pero hubo un tribunal que no cambió. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuál es aquí el problema, señor Monago? ¿Que hay una cirujana que ha sacado un 9,3? Pues miren, hemos de decirle a los medios de comunicación y también a los ciudadanos que hay en otros tribunales donde solo aprueba un médico de todos los que se presentan y ese señor, ese facultativo, saca un 9,8. Por lo tanto, los socialistas no dudamos ni del que saca un 9,3, ni del que saca un 9,8, ni del que saca un 6. Y, desde luego, los socialistas no dudamos de los tribunales. Y quienes duden de los tribunales que han velado por el buen desarrollo de estas oposiciones no deben amenazar, porque eso ocurría en otros tiempos, ni deben dar ruedas de prensa. Deben ir directamente a los tribunales de justicia. Todo este lío no es más que una cortina de humo. Y si el señor Monago y el señor Carrón piensan que con esta cortina de humo los ciudadanos en Extremadura van a dejar de saber que por primera vez en un hospital público de nuestra región no ha habido pañales, se equivocan. Es una cortina de humo. Y si piensan que con esta cortina de humo van a tener saldada su deuda con los miles de pensionistas a los que hace más de 1 año y medio le deben el copago sanitario, se equivocan. Es una cortina de humo. Desprestigian a los profesionales y se están cargando el Servicio Extremeño de Salud y la sanidad pública en Extremadura. Sanidad que los ciudadanos tienen claro que era hace 2 años la segunda mejor de este país y que Monago, al llegar a la Junta de Extremadura, cogió la segunda mejor sanidad de este país. 30 meses después es un auténtico lío, 3 consejeros, 30 cargos medios e intermedios cesados y por primera vez en Extremadura, en un hospital público, no hay pañales.